Soy el pastor Juan José Gil. Me gustaría volver al tema de los juicios de Dios, pero enfocados esta vez en Apocalipsis capítulo 18. Es en ese capítulo en donde se nos habla del juicio de Dios contra Babilonia. Cuando oímos la palabra Babilonia es muy posible que no nos suene a gran cosa, porque estamos en una etapa, en un momento de la humanidad en la que nadie habla de Babilonia, excepto en alguna canción por ahí antigua, o como recuerdo arqueológico de lo que fue la historia en la época del Antiguo Testamento, de los antiguos reyes. Babilonia tuvo un papel muy importante en cuanto a la historia de Israel, porque fue el emperador de Babilonia, Nabucodonosor, recordaremos, quien finalmente entró en Jerusalén, invadió Judá y llevó cautivos a los judíos, pues desde Israel o desde Judá hasta Babilonia y seguramente hasta los confines de Babilonia, es decir, por toda la extensión que era en aquel tiempo el imperio de Babilonia. Bueno, la conexión es interesante porque nos está hablando de un nombre que está relacionado primero con Babel, es decir, con un gobierno único. Eso era Babel, un gobierno único, tanto que tenían una sola lengua. Así que ahí tenemos paralelos que podríamos equiparar hoy. ¿Hay una lengua común hoy en la humanidad? Yo creo que sí. También la ciudad, como se nos cuenta ahí en Apocalipsis, pues nos dice que no hay otra ciudad como esa, no ha habido otra ciudad como esa. Pues estas cosas, como el idioma común, que no ha habido una ciudad como esa, y luego añade también que todos los mercaderes de la tierra han ido por mar a ese puerto, un puerto muy grande, un puerto donde la economía fluía, donde había muchísima mercadería, y dice que se han enriquecido todas las naciones, es decir, han tenido que de alguna forma ir a esa ciudad para entablar contactos, para comprar y vender. En fin, yo creo que las señales que da, por donde apunta, nos va dando pistas de cómo se podría ver eso hoy. O sea, cuál sería hoy lo que correspondería a esa enigmática o gran ciudad de la antigüedad, que lo fue sin duda. Se consideraba una de las maravillas de la ingeniería humana, Babilonia. Babel también, con su torre. La torre de Babel era algo seguramente enorme, muy grande, y que coinciden en el terreno, porque uno toma el nombre de la otra. O sea, Babel estaba en el actual Irak y Babilonia también, tenía ahí su capital. El imperio babilónico me refiero. Y entonces, bueno, pues no significa necesariamente esto que la Babilonia bíblica vaya a estar en esa ubicación, no, de ninguna manera. Sabemos que es más bien un símbolo de opulencia, de riqueza, de mercadería, de mucha gente traficando con productos. Ahí los menciona en Apocalipsis 18. Y nos dice además que esos mercaderes acudían ahí por el mar y que se pararon al ver el incendio, porque la caída de Babilonia pronosticada en Apocalipsis 18 tiene que ver con algo muy repentino, algo que nos suena mucho a ataque nuclear, a decir verdad, porque nos dice que en una hora, si es en una hora, pues es muy difícil destruir una gran ciudad que dice que no había otra ciudad con ese prestigio, con esa abundancia, con esa fama a nivel mundial. Y que parece ser que ha durado mucho tiempo. Y entonces se vuelve como algo así como en el emblema del comercio, el emblema de todo lo que significa enriquecimiento. Bueno, pues esa ciudad, nos dice ahí,
va a ser destruida en una hora. Y que además su destrucción se asemeja a la caída de una gran piedra en el mar. Bueno, solamente le faltaría decirnos, pues, era una bomba atómica con tantos megatones que es capaz de producir una destrucción de ese tipo. En una hora, pues, acaba con una ciudad. No lo dice porque estamos hablando de Apocalipsis hace 2000 años que se escribió y no existían esas cosas. Pero lo que sí nos dice es suficiente como para entender que está hablando de una guerra nuclear. Y está hablando de un ataque, por lo menos un ataque nuclear. Y ese ataque nuclear tiene como objetivo destruir un centro neurálgico suficientemente emblemático es la palabra que quería usar, suficientemente emblemático como para representar a lo que podríamos considerar lo que ha sido el mundo quizá en el último siglo, en las últimas décadas, pero que hoy día sigue siendo suficientemente representativo como para que se le pueda describir con las palabras que están escritas en Apocalipsis 18. No lo vamos a leer aquí, pero podéis leerlo en casa y os daréis cuenta de qué está hablando ahí Apocalipsis. Bueno, dice que los mercaderes que venían por el mar se pararon lejos, viendo el humo de esa destrucción, que sería o será impresionante, y dice que por ese miedo, ese temor, no se atrevían a acercarse. Yo creo que verían algo más que el humo, seguramente vieron el resplandor de la explosión, y eso les causó un miedo tremendo. Por supuesto, después verían el humo, pero el hecho de que se pararan lejos significa que se han dado cuenta de lo que pasa. No se acercan, no se aproximan. Se han dado cuenta de que ha habido un ataque nuclear. Y que ese ataque nuclear ha destruido la ciudad, ha desaparecido. Y entonces ya no merece la pena acercarse, pero sí lamentarse porque estaban haciendo negocios. ¿Y ahora qué? Se han estado enriqueciendo del tráfico de todos esos productos. Hasta ahí la descripción. Por supuesto, antes de llegar a eso, en el mismo capítulo, en el versículo 3, Dios da un anuncio al pueblo de Dios, a los creyentes, diciéndoles: salid del medio de ellos y apartaos, iros lejos, para que no recibáis ni seáis parte en ese juicio, no recibáis sus plagas, ni tengáis que lamentaros de haber estado ahí. Eso es paráfrasis mío, pero lo amplifico para que veamos, contextualicemos lo que eso podría significar. Hay pueblo de Dios en esa gran ciudad, hay gente que está seguramente evangelizando, que están celebrando cultos de adoración, de alabanza, todo lo que tiene que ver con la dinámica, digámoslo así, de la iglesia. Pero, precisamente por eso, Dios les da una advertencia. Dios dice: salir de ahí, porque vienen sus juicios. Claro, el anuncio se da precisamente para evitar que la iglesia sea perjudicada. Si la iglesia no hace caso, por lo menos el remanente, para que no reciban esa plaga, llamémosle así, o ese ataque nuclear, esa bomba o lo que sea que pueda caer allí para destruir la ciudad. Ahora es curioso, lo que más me llama la atención está precisamente al final, porque hasta ahora lo que ha hecho la palabra de Dios ahí en ese pasaje es anunciarnos un juicio,
decirnos que, por lo menos simbólicamente, representa a la capital del imperio, capital del mundo quizá. Nos dice que todos los países, todas las naciones, todos los reyes, los poderosos, los mercaderes, los grandes, en fin, las multinacionales, o las corporaciones, vamos a puntualizar en nuestro contexto, se han estado enriqueciendo pues con sus mercaderías, me imagino que con su dinero, seguramente con la bolsa o con todo el tráfico de lo que sea que se ha estado ahí dando, que se ha estado o coordinando desde ahí. Eso es lo que hace el capítulo prácticamente a lo largo de todo ese capítulo. Se anuncia que esa situación se da y que se va a juzgar a esa ciudad y que por tanto los creyentes deberíamos de tomar medidas. Pero al final, versículo 23, se da un paso más para decirnos por qué. ¿Qué es lo que ha visto Dios? ¿Qué ha estado pasando para que se llegue a eso? ¿Qué ha colmado la copa de la ira de Dios para derramarse de esa forma? Dejadme explicaros que es así como funciona. La gente, no hace falta señalar a nadie, sencillamente el género humano, somos así, tendemos a pecar, tendemos a violar la ley de Dios, tendemos a hacer el mal, sencillamente por egoísmo, sencillamente porque tenemos ojos y nos engañan, tenemos aspiraciones que son más bien egocéntricas, egoístas, y nos dejamos llevar y podemos hacer daño si no lo hacemos bien, si lo hacemos de forma fraudulenta, si nos queremos aprovechar de ello para enriquecernos sin miramientos, sin ver quién puede estar siendo estafado o explotado. Bueno, todo eso, todo ese mal cuenta. Pero como decía Daniel en el capítulo 8, no va a venir lo más grande, lo más gordo, lo más peligroso, hasta que los transgresores lleguen al colmo. En otras palabras, Dios, en su paciencia, permite el mal con la esperanza de que al pasar el tiempo, al caminar y ver los resultados de estar haciéndolo mal, el peligro que se corre, el daño que se produce, todo eso, nos arrepintamos y dejemos de hacerlo. Si eso no ocurre, entonces la copa de la maldad, el vaso de la maldad, que está siendo llenado con esas cosas perniciosas, pues llega un momento en que rebasa o rebosa. Y al rebosar ya no hay marcha atrás, se tiene que vaciar. Y al vaciar el cáliz o la copa de la ira, de todas esas maldades, pudredumbre, todo lo malo que se ha ido acumulando, se vierte en forma de juicio. Los juicios de Dios vienen a consecuencia de estas cosas. Entonces la pregunta es, ¿qué ha sido la gota que rebosa, que hace que se derrame? ¿Qué ha sido lo último? ¿Qué ha sido lo que Dios ha dicho hasta aquí y basta? Porque esto pasó antes del diluvio, eso pasó en Sodoma y Gomorra. Hubo un momento en que Dios dijo, basta, hasta aquí. Y después de eso ya solo quedaba una cosa, destrucción. Los juicios de Dios derramándose sobre una humanidad totalmente viciada, contaminada, podrida, sin moral,
sin ningún miramiento, sin consideración de Dios, sin buscar la verdad, sin desear la justicia, cada uno a lo suyo, los ricos aprovechándose de los pobres luchando por sobrevivir desesperadamente. En fin, podríamos ampliar la lista mucho más, pero creo que eso es suficiente. Entonces, la copa no es infinita. Tanta maldad acaba llenándola. ¿Qué está pasando en el mundo y qué está pasando en Babilonia para que se haya colmado de tal manera que ya no quede otra cosa que juicios? Entonces, fijaros en el versículo 23. Nos dice, como consecuencia, se acabó la fiesta. Ya no habrá más música. Ahí no se escuchará ningún tipo de celebración. Ha habido muchas, pero se acabaron. Ha llegado el final. Ya no habrá parejas, ya no habrá matrimonios que celebrar. Por tanto, tampoco habrá hijos, no habrá familias, no habrá una vida normal. Todo eso ha llegado a su punto y final. El juicio de Dios arrasa con la normalidad. Y entonces dice, y eso es porque sus mercaderes eran los poderosos de la tierra, los más ricos, los CEOs o dueños de las multinacionales, los más poderosos, los que han manejado la economía a su antojo o han extendido sus tentáculos de gobierno, de poder, de economía, de mercadería, hasta el último rincón. Ahí estaban todos haciendo sus negocios. Pero añade algo muy interesante, que creo que eso es una pista para qué puede colmar la copa. Y nos habla de pócimas. Y nos dice, porque por sus pócimas engañosas habían engañado al mundo entero. El engaño de las pócimas de los mercaderes, de las sustancias vendidas, extendidas por los mercaderes, habían engañado al mundo entero. Habían engañado, pero un engaño, aunque sea global, es suficiente para que colme la copa de la ira. ¿No será que ese engaño ha sido tan destructivo, que esas pócimas eran tan peligrosas, que al engañar al mundo entero han causado una gran desolación? ¿No se parece eso a la abominación desoladora anunciada por el profeta Daniel y que Jesús va a mencionar en Mateo 24? Cuando veáis la abominación desoladora puesta o siendo puesta donde no debe de estar, y en otro pasaje añade, en el templo de Dios, en el templo de su Espíritu. Es para pensarlo. ¿Será esa maldad la que va a colmar la copa de manera que Dios va a decir basta y va a aniquilar con sus juicios esa gran ciudad, quitando todas esas riquezas y entregando al mundo a otras naciones? Y nos menciona 10, las cuales van a dar su apoyo, su poder al nuevo sistema, seguramente al anticristo.
Por lo menos la palabra que utiliza, que es la bestia, se puede estar perfectamente refiriendo al anticristo. Y así habrá un cambio de poder, un cambio de área de poder, o de capital del mundo, o de recursos, o de fuentes, o todo lo que tiene que ver con la economía, todo lo que tiene que ver con lo que va a ocurrir en los últimos años, que van a ser de una dictadura mundial encabezada por el anticristo y su séquito, por supuesto, su gobierno, y que lo que van a hacer es concluir la historia de la humanidad con lo peor que se ha podido hacer, de manera que finalmente toda la ira de Dios se derrame sobre toda la humanidad. Jesús volverá y veremos lo nuevo, el reino de Dios establecido, donde morará la justicia, donde finalmente se acabará el llanto y se acabará el lamento y se acabará tanta desgracia que ha habido en la humanidad y que desgraciadamente hay que esperar con paciencia. Digo desgraciadamente porque el sufrimiento continúa, pero no se escapa nada del control de Dios. Esperemos en Él, confiemos en Él. Queda poco. Las cosas que están pasando son tan tremendas, tan terribles, que no puede quedar mucho. Salgamos de en medio de ellos, dice el Señor. Que el Señor os bendiga.